Hola, estimado público. Les damos la bienvenida al canal de la Ayudantía de Fisiología y Fisiopatología Humana. Nosotros somos un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que nos dedicamos a la labor de ayudantía en estos cursos. También somos parte de la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando y el día de hoy no solamente vamos a inaugurar el canal, sino que también vamos a inaugurar una sección denominada Fisiología como debe ser. Una sección en la que vamos a revisar temas interesantes, pero no solo desde el punto de vista de los libros de fisiología, sino tratamos de hacer una revisión más exhaustiva con la intención de llegar hacia la parte molecular que nos permite poder explicar y entender mucho mejor los mecanismos, lo cual es el propósito final de la fisiología, ¿verdad? Mi nombre es Leonardo Zapata de la Cruz, soy el actual director de la ayudantía y el día de hoy vamos a revisar un tema de fisiología cardiovascular que se titula ¿Qué sabemos del automatismo cardíaco? Cuando empezamos a estudiar fisiología, nos dicen que el corazón tiene automatismo. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Cuáles son los fundamentos del automatismo cardíaco? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este video. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Antes de hablar del tema en sí, vamos a recordar algunos aspectos importantes. El primero es que debemos saber qué tipo de células son excitables, recordando que la excitabilidad es una propiedad de las células que hace referencia a la capacidad de responder a ciertos estímulos. Pueden ser estímulos químicos o estímulos eléctricos o de otro tipo. Las células que son excitables, a diferencia de las que no lo son capaces de generar un potencial de acción. ¿Y por qué? Ya sea por las propiedades intrínsecas de la célula, tomando en cuenta, por ejemplo, la conductancia que tienen, los tipos de canales iónicos, los potenciales que tienen en reposo, etcétera, 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 les van a proveer esta capacidad de ser o no excitables. Muy bien, entonces, cuando nos hablan de células excitables, lo más probable es que se te haya venido a la mente un tipo de célula, que es justamente la neurona. La neurona es un tipo de célula excitable que justamente tiene un tipo de comunicación denominada sinapsis química, ¿no? Es el tipo de comunicación más común en este tipo de células. Sin embargo, otro tipo de células excitables son las células musculares, que pueden ser esqueléticas, lisas o cardíacas, que es lo que nos interesa para este tema o este video. Las células musculares también son excitables, sin embargo, el tipo de comunicación que tienen, en este caso los cardiomiocitos, que vendrían a ser las células musculares cardíacas, se comunican a través de una sinapsis eléctrica. ¿Sí? Recordemos de que la sinapsis química depende de qué? De neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina o el glutamato, van a generar el impulso. Sin embargo, en la sinapsis eléctrica no necesitamos de neurotransmisores, sino que necesitamos de una, un marcapasos, hablando del corazón, que genere el impulso y permita la transmisión del impulso eléctrico, que en este caso va a estar determinado por un flujo de iones. Entonces, estas son las únicas células excitables, no son las únicas, sin embargo son las más conocidas. Te animo a que averigües qué otro tipo de células son excitables. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esto, vemos que las células marcapasos son muy importantes a nivel del tejido cardíaco porque permiten la génesis del impulso eléctrico, ¿sí? Entonces aquí tenemos un corazón y sabemos que el corazón tiene diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en dos tipos de células, que son las células musculares, que van a formar lo que es el tejido muscular cardíaco, por ejemplo, que se encuentra en las aurículas o en los ventrículos, y que está muy relacionado a la función contráctil del corazón. Y por otro lado tenemos otro tipo de células que también son musculares, sin embargo estas células musculares se han especializado en la conducción. Y estas van a formar lo que nosotros conocemos como el sistema cardionector. Aquí vamos a encontrar nódulos y vamos a encontrar fibras de conducción, ¿no? Como las que observamos aquí, ¿verdad? Tenemos al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular, a los haces internodales, a las fibras de Purkinje, las de His, etcétera, etcétera.
todo este sistema cardionector no son neuronas, por si alguna vez se te ocurrió esa idea. Son células musculares que se han diferenciado de otras con la finalidad de poder conducir mucho mejor el impulso eléctrico. Y no solo conducirlo, sino también generarlo en algunos casos. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en las células marcapasos, ya que este es nuestro tema en sí. Pero si recuerdas fisiología cardiovascular y la parte de electrofisiología, recordarás de que existen diferentes potenciales de acción. Las células musculares cardíacas suelen tener un potencial de acción con esta morfología, mientras que las células marcapasos suelen tener esta otra morfología, que es muy similar al potencial de acción de la neurona, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver de que entre ambos potenciales hay diferencias marcadas, empezando desde la morfología, pero también desde las fases que tienen, ¿no? Y son justamente estas fases las que determinan la morfología. Vamos a ver de que el potencial de acción de las células musculares cardíacas tiene 5 fases, ¿no? Tenemos una fase de reposo que es la fase 4, una fase 0 que es la de despolarización, una de repolarización temprana que es la 1, una 2 de meseta, una 3 de repolarización tardía y nuevamente la 4 que vendría a ser la fase de reposo. Mientras que en las células marcapasos vamos a tener solamente 3 fases, que son la fase 4, que vendría a ser la fase de reposo, la fase de despolarización, la 0, y la 3, la de repolarización, y se repite la fase de reposo, que es la fase 4, ¿no? Sin embargo, quiero que te fijes en algo muy interesante, y quiero que te fijes en el número 4, que es la fase de reposo. En las células musculares cardíacas, esta fase de reposo se dice que es una fase de reposo verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque en esta fase esta célula muscular no va a responder a ningún estímulo a menos de que provenga de algún sitio externo, ¿no? Que podría ser una fibra muscular vecina, por ejemplo. Es decir, la única manera de generar el potencial de acción es por un estímulo externo. Es por eso que si te das cuenta su fase 4 tiene un voltaje lineal, ¿no? Se mantiene en reposo o se mantiene constante. Sin embargo, si te das cuenta, la morfología de la fase 4 de las células marcapasos no es tan lineal ni tan recta, sino que tiene una ligera pendiente, si te das cuenta. Por eso se dice que estas no tienen una fase de reposo verdadera. ¿Por qué? Porque realmente nunca descansan, sino que digamos que están en actividad constantemente. Y vamos a ver de que estas células no requieren de un estímulo externo necesariamente, sino que intrínsecamente tienen la capacidad de generar su propio impulso. Muy bien, entonces acuérdate de esta fase 4 porque vamos a hacer mucho ahínco en esa fase, ya que esa nos da la clave de por qué el corazón tiene automatismo, que es nuestro tema. ¿Qué más vamos a recordar? Vamos a ver aquí en este caso un miocito cardíaco y vamos a ver que este miocito tiene un núcleo, tiene un citoplasma y tiene, comunicando con el extracelular, una membrana, ¿verdad? En la membrana celular existen unas proteínas que conocemos como canales. Por ejemplo, aquí te presento a un canal de sodio. Si te das cuenta, el sodio puede ingresar fácilmente por el mismo. También hay canales de calcio, canales de potasio y existen algunos canales especiales que son mejor denominados transportadores, ¿no? U otros son denominados bombas, como el clásico bomba sodio-potasio. Pero hablando del miocito cardíaco, realmente existen en los diferentes tipos de células, existen diferentes tipos de canales, de transportadores, de bombas. Pero hablando del miocito cardíaco, quiero que te acuerdes de todas estas que te estoy presentando, que son los canales de sodio, los de calcio, los de potasio, el intercambiador. Este es un intercambiador. Si te das cuenta, intercambia un calcio hacia afuera y lo intercambia por 3 sodios hacia adentro. Mientras que por otro lado tenemos al clásico o la clásica bomba sodio-potasio, ¿no? Que sabemos que intercambia 3 sodios hacia afuera y hace ingresar 2 potasios. Muy bien, entonces si te das cuenta hay un flujo constante de iones que entran y salen
¿cómo conocemos este fenómeno en el que se desplaza un ion, ya sea hacia adentro o hacia afuera? El término que usamos en fisiología para este fenómeno es el término de corriente, ¿sí? Corriente eléctrica. El término de corriente eléctrica nosotros la estudiamos en física, ¿sí? Y la podemos definir como un fenómeno que está causado por el desplazamiento de una carga. Hablando de un circuito eléctrico, la energía o la carga que se desplaza vendría a estar determinada por los electrones. Sin embargo, si lo enfocamos a la parte biofísica celular, vamos a ver de que en este caso lo que fluye y lo que contiene la carga van a ser los iones. Es decir, el desplazamiento de estos iones a través de estos canales van a generar corrientes. Si el flujo es de sodio, ¿qué cosa va a generar? Va a generar una corriente de sodio. Y si es de calcio, otra corriente de calcio. Y lo mismo con el potasio, ¿no? Entonces es muy fácil de entender. ¿Qué más? En fisiología, también en los libros, se habla de corrientes entrantes y corrientes salientes, ¿sí? Para ello debemos recordar de que una célula en reposo, ¿sí? Una célula en reposo, el intracelular suele ser negativo, ¿sí? Por la presencia de proteínas y fosfolípidos de la membrana celular, mientras que la parte extracelular suele ser positiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay corrientes entrantes? Que justamente tienen el nombre porque hacen entrar, valga la redundancia, iones hacia la célula. A estas corrientes se les llama también corrientes despolarizantes, ¿sí? Y lo que hacen es justamente cambiar la polaridad de la célula. En reposo tenía un potencial negativo en el intra y positivo en el extra, pero una célula, en este caso despolarizada, invierte ese orden, ¿no? Y justamente ¿por qué se modificó ello? Justamente por las corrientes, ¿sí? Estas corrientes despolarizantes lo que hacen es aumentar las cargas positivas en el interior y disminuir las cargas en el exterior, y es por eso que se invierte. En los libros lo suelen graficar así, como un triángulo con una punta terminando hacia abajo, ¿no? Haciendo referencia a que ingresa. Y así como hay corrientes entrantes, también hay corrientes salientes. Las corrientes entrantes más famosas y más importantes son las de sodio y de calcio, mientras que la más importante, hablando de las salientes, es la corriente de potasio, que se grafica como un triángulo pero con la punta terminando hacia arriba, haciendo referencia a que sale, ¿no?, de la célula. ¿Qué hacen las corrientes salientes o repolarizantes? Lo que hacen es tratar de que la célula retome la polaridad inicial, ¿no? Por eso se llama repolarizante. ¿Y qué hace para ello? Lo que hace es quitar las cargas positivas, ¿no? Pero no es la misma, sino que es otra que vendría a ser las cargas del potasio, ¿no? Entonces, así como en la despolarización ingresaron cargas positivas, en la repolarización sacamos cargas positivas y retomamos la polaridad. Ya después la bomba sodio-potasio se encarga de hacer que el sodio regrese a su lugar y el potasio también al suyo, que es el intra, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos que saber para poder entender bien este tema? También tenemos que recordar lo que son los tejidos cardíacos con actividad marcapasos. Si yo te pregunto cuál es el marcapaso del corazón, lo más probable es que tú me digas el nodo sinusal, y es correcto. Sin embargo, si yo te pregunto, ¿será el único tejido con actividad marcapasos? ¿Existen otros marcapasos? Y si existen otros marcapasos, ¿por qué decimos que el nodo sinusal es el marcapasos del corazón en una persona normal? Entonces vamos a entender ello en este momento, ¿sí? Cuando hablamos de tejidos cardíacos, hablamos de tejidos que tienen la capacidad de producir una despolarización espontánea, ¿sí? Este es un término muy importante en este tema. ¿A qué me refiero con despolarización espontánea? Me refiero a una despolarización que ocurre por un estímulo ajeno al exterior, es decir, es una despolarización que ocurre, vamos a decirlo así, de forma
o por un estímulo intrínseco, que justamente tienen estos tejidos con actividad marcapasos. Además es tiempo dependiente. ¿A qué se refiere con tiempo dependiente? A que en esos tejidos estas despolarizaciones espontáneas no ocurren en cualquier momento, sino que ocurren en determinado momento y a determinado ritmo. Tu corazón late a un determinado ritmo en condiciones normales, ¿verdad? Y no se despolariza o no genera latidos o contracciones de forma desordenada, sino que en una persona sana o aparentemente sana, el corazón actúa de forma rítmica y en un tiempo determinado. Entonces, estas despolarizaciones espontáneas, que son tiempo dependientes, van a dar lugares a, a potenciales de acción, ¿sí? Que justamente van a desencadenar, en este caso, el impulso eléctrico que va a viajar por todo el sistema cardionector y que va a recorrer también las células musculares cardíacas, ¿ok? Entonces, no te olvides de este término, despolarización espontánea, ¿ok? Entonces, aquí tenemos al nodo sinusal y si conoces la anatomía del sistema cardionector, después del nodo sinusal viene otro nodo, que es el nodo auriculoventricular. Y bueno, aquí hay haces internodales y todo ello, ¿no? Y si bajamos un poco hacia el nodo V, encontramos las de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Sin embargo, no te he puesto todo el sistema cardionector porque solamente te he querido presentar estos tres. ¿Y por qué, Leonardo? Porque estos tres son los marcapasos del corazón, ¿sí? Así como lo escuchaste. Se dice que hay tres marcapasos en el corazón, ¿sí? ¿Por qué son marcapasos ellos y no otros? Por lo que te expliqué anteriormente. Estas células tienen la capacidad de generar despolarizaciones espontáneas, ¿sí? De forma autónoma, sin que nadie le diga, sin que nadie le comunique o lo estimule. Hablando de células externas, ¿no? O de estímulos externos. Entonces, si hay tres marcapasos, ¿por qué decimos que el nodo sinusal es el marcapasos? Decimos que el nodo sinusal es el marcapasos porque tiene una mayor capacidad de automaticidad, ¿sí? En otras palabras, tiene mayor velocidad de disparo, se dice, ¿no? ¿A qué se refiere a la velocidad de disparo? Justamente a la velocidad en la que generan estas despolarizaciones espontáneas. Entonces el nodo sinusal es mucho más veloz que, que el resto. Y es por ello que es el marcapasos, ¿no? Simplemente por ello. ¿Cómo se representa esto en números? El nodo sinusal te puede dar una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto, mientras que el nodo V te puede dar de 40 a 60 y las fibras de Purkinje entre 20 a 40. Entonces te das cuenta que el nodo sinusal realmente es mucho más veloz con respecto a la velocidad de disparo de las despolarizaciones espontáneas con respecto a las demás. Es por ello que es en este caso el marcapasos primario, ¿no? Entonces el otro será el secundario y el último el terciario, ¿no? Si te falla el nodo sinusal, ¿quién asumiría? Asumiría el nodo AV. Y si falla el nodo AV, asumirían las fibras de Purkinje, ¿no? Sin embargo, ya si llegamos a las fibras de Purkinje, ya digamos que no vamos a poder cubrir las necesidades, ¿no? Las necesidades hablando de lo que es el volumen sistólico y todo ello, para cubrir la necesidad del cuerpo, ¿no? Probablemente ya estemos ante una emergencia médica. Entonces, en un corazón sano, en una persona sana, el marcapasos primario y el que da la orden y el que manda y el jefe es el nodo sinusal, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poco mejor esto, el nodo sinusal es mucho más veloz para producir justamente esa despolarización espontánea, ¿no? Entonces, mientras el nodo sinusal ya está terminando su potencial, ¿no? Su potencial de acción, estas de acá recién están empezando, ¿no? Y las de acá mucho más lento todavía, ¿no? Entonces, en el momento en el que el marcapasos secundario o terciario quieren asumir la función de marcapasos, son inhibidos justamente por el nodo sinusal, ¿no? El nodo sinusal le dice, yo te gané, yo llegué primero, ¿no? Entonces, estos marcapasos secundario y terciario se limitan a conducir el impulso del marcapasos primario, ¿ok? Y es así como ocurre y como debería ocurrir en condiciones normales. Ahora, el entender estos conceptos también nos ayuda
a entender otros conceptos fisiopatológicos, ¿no? Porque te dije que el marcapasos es el tejido, en este caso, que tiene una mayor capacidad de automaticidad o que tiene velocidad de disparo mucho mayores, ¿no? Entonces, de aquí podemos extrapolar, por ejemplo, el caso en el que aparezca un foco ectópico que, por ejemplo, me dé entre 120 a 180 latidos por minuto, ¿no? Si por ahí se aparece alguien con esta velocidad de disparo, entonces el nodo sinusal pierde su chamba y asume este foco ectópico, ¿no? Y es así como se generan algunos tipos de arritmia. Pero bueno, hablaremos de ello cuando toquemos la parte de fisiopatología, tal vez en algún otro video. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendas es el porqué de que el nodo sinusal sea marcapasos primario y por qué no los otros, ¿no? Listo, entonces habiendo entendido este tema, este segmento, vamos a pasar a desglosar el potencial de acción del nodo sinusal, que es el que nos interesa para este video, para este tema, ¿no? Entonces aquí tenemos eh, un esquema, ¿sí? Tenemos que en la vertical tenemos al potencial de membrana, que se mide en milivoltios, y al tiempo en milisegundos. Aquí también tenemos unas líneas punteadas, y esto que representa el potencial umbral, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se comporta el potencial del nodo sinusal, ¿no? Entonces habíamos dicho en la diapositiva anterior de que los tejidos con actividad marcapasos suelen tener solamente tres fases, que son la 4, la de despolarización diastólica, ¿sí? Que es un término muy similar al de despolarización espontánea, ¿no? Se le dice despolarización diastólica porque es una despolarización que se supone ocurre en la fase de reposo, ¿no? Porque decíamos de que los tejidos con actividad marcapasos tenían una fase de reposo falsa, porque nunca descansaban, a diferencia de las musculares que sí descansaban verdaderamente. Pero aquí hay una despolarización diastólica o una despolarización que ocurre en el reposo. Y después de ello viene la fase cero como tal, que es la fase de despolarización propiamente dicha. Y luego la fase de repolarización y luego se repite todo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Imaginemos de que ya ocurrió todo un potencial, ¿no? Ocurrió el potencial, ocurrió la fase 4, la fase 0, esta es la fase 4, esta es la fase 0, y luego viene la fase 3, ¿no? Este nodo sinusal ya está en su fase de repolarización, pero si te das cuenta, desciende hasta lo que conocemos como el potencial de reposo, que vendría a ser menos 60, ¿no? Entonces, cuando desciende por debajo del potencial de reposo, hay un término que utilizamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese término es hiperpolarización. Estás ya por debajo del potencial en reposo. Entonces, cuando el nodo sinusal se hiperpolariza, en ese momento va a empezar lo que es la fase de despolarización diastólica, ¿sí? Que si te das cuenta, es como una pendiente, ¿sí? No es como en las células musculares cardíacas, que es así, ¿no? Su fase 4. Este es así, es una pendiente. No descansa, ¿no? Acá tenemos el potencial diastólico máximo, que vendría a ser el punto más bajo, y a toda esta pendiente que vendría a ser la despolarización diastólica. Si te das cuenta, es muy importante porque te permite llegar al potencial umbral, también conocido como el punto del todo o nada, ¿no? Si llegamos al potencial umbral, se desencadena un potencial de acción efectivo, pero si no, va a ser un potencial de acción fallido, ¿no? Un potencial de acción que nunca se llevó a cabo. Muy bien, entonces, ¿qué cosa hay detrás de la despolarización diastólica y por qué vamos a hacer tanto hincapié en esto? Vamos a ver de que recordemos de que los cambios en el potencial de membrana ocurren por un flujo de cargas, por un flujo de corrientes, un flujo de iones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hago ingresar sodio? Me estoy haciendo ingresar un ion positivo, ¿no? Es un ion que va a darnos una corriente entrante o despolarizante, es decir, va a llevar el potencial desde valores más negativos hacia valores más positivos, ¿no? Te lleva hacia la parte positiva.
Es por eso de que esto es una pendiente, ¿no? Se va hacia el lado positivo, hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace ingresar al sodio? Lo que hace ingresar al sodio no es una corriente de sodio como tal, ¿sí? Esto es una corriente muy particular, ¿sí? A esto se le llama la corriente IF, que es la que ves aquí, o también denominada, o mejor dicho, el término de IF viene del término que le pusieron los científicos que lo descubrieron, que es el de E-funny, ¿no? En inglés, que podríamos traducirlo como una corriente divertida, pero más que divertida, el término más exacto es el de corriente extraña. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento extraño en comparación a otras corrientes. ¿Cómo así, Leonardo? Las corrientes de sodio, las corrientes de calcio, las corrientes de potasio son corrientes que se activan cuando alcanzamos valores más positivos, es decir, a medida que nos vamos de que el tejido se va despolarizando, esas corrientes se activan. Es decir, a valores negativos no hay corrientes de sodio, ni de potasio, ni de calcio. Tienen que esperar, ¿no? Que se llegue por encima del potencial umbral, o al menos cerca del potencial umbral, para recién activarse, ¿sí? Entonces, ¿qué de particular tiene esta corriente I-Fanny? De que no se activa a corrientes más positivas, sino que se activa justamente en corrientes más negativas. A modo de resumen, las corrientes comunes suelen activarse en la fase de despolarización, ¿no? A medida que se va despolarizando. Pero la corriente I-Fanny no lo hace en ese momento, sino que lo hace justamente cuando llegamos a la hiperpolarización, ¿sí? Entonces a valores más negativos esta corriente se activa. Y es algo muy, pero muy particular, porque como te digo, el resto de corrientes, en su mayoría, se activan a valores más positivos. Entonces, esa es la explicación de por qué este tipo de tejido no descansa, pues. Porque se supone que cuando debería descansar, ¿no? Porque se supone que cuando llega a los valores más negativos, no hay corrientes entrantes, no hay nada porque está todo en reposo, ¿no? Sin embargo, esta corriente I-Fanny no le permite descansar, sino que ni bien llega a la hiperpolarización se activa. Esta corriente realmente no es una corriente de sodio, sino que es una corriente mixta. Es una corriente de sodio, pero también es una corriente de potasio, ¿sí? Ahora, yo te estoy hablando de corrientes, no te estoy hablando de canales, por si acaso, ¿ya? Porque a veces en algunas bibliografías o no sé, en algún video o en algún blog que puedes revisar, le dicen canales IF, ¿no? Pero estos no son canales IF, esta es la corriente IF. La corriente IF tiene su canal, así como el canal de sodio tiene, mejor dicho, el corriente de sodio tiene su canal, la corriente IF también tiene su canal. El canal de la corriente IF es el canal HCN, que lo vamos a revisar bastante en la siguiente parte, ¿sí? Entonces, los canales HCN son los que permiten el ingreso de la corriente I-Fanny, ¿ok? Para que quede claro, no existe canal IF, existe corriente IF. Lo que existen son los canales HCN, que son de diferentes tipos. Ok, entonces nos habíamos quedado en que la corriente I-Fanny permite ingresar sodio y potasio, ¿no? Pero nos importa más el sodio en esta parte. Entonces el sodio, que es una corriente entrante despolarizante, genera esta pendiente, ¿no? No es el, no es el único, porque vamos a ver después que hay otro, pero es muy importante porque es el que no permite el descanso, ¿no? Entonces, esta corriente I-Fanny lleva el potencial hacia valores más positivos, llegamos al umbral y cuando llegamos al umbral se desencadena la fase de despolarización. ¿Qué ion ingresa en esta fase? Es el calcio, ¿ok? Es el calcio. Por ello habrás pensado que es el sodio, pero el sodio es en las células musculares cardíacas, ¿ok? En las células marcapasos es el calcio. Que recordarás que es una corriente entrante o despolarizante, es decir, me lleva hacia valores positivos. Pero luego viene la fase 3 o de repolarización, en la que vamos a tener una salida de ¿qué? De la corriente saliente más famosa, ¿no? Que es la corriente de potasio. ¿Y qué sucede después? Bajamos, llegamos a lo que vendría a ser el menos 60, que es aproximadamente
el potencial de reposo, entre comillas, porque es un potencial de reposo donde no reposa. Y si está por debajo, llegamos a la fase de hiperpolarización y en la cual comienza justamente la fase de exploración diastólica. ¿Y qué sucede aquí? Se empiezan a activar los canales HCN y empieza a ingresar la corriente IFANI y se desencadena todo nuevamente, ¿no? Y ahí te dejo lo que significa cada abreviatura. Muy bien, entonces esto de aquí es lo que a grandes rasgos explica, ¿no? Cómo funciona en este caso el tejido especializado en conducción y específicamente los marcapasos, en este caso el nodo sinusal, y nos explica más o menos cómo es que no necesita, ¿no?, de estímulos externos, sino que de forma intrínseca tiene esa capacidad de generar su, su potencial que le permita llegar al umbral y desencadenar todo el potencial de acción, ¿no? Sin embargo, eso es lo que la mayoría conocemos, sobre todo aquellos que les gusta la fisiología o al menos la fisiología cardíaca. Sin embargo, esto explica todo. Este es el fin de la historia. Realmente no, este es el comienzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras cosas un poco más complejas, ¿sí? Ahorita estamos llegando a un nivel básico, intermedio, pero en el próximo video vamos a revisar algunos aspectos más interesantes, más moleculares, que nos van a permitir desentrañar mucho mejor los mecanismos que explican, en este caso, el automatismo cardíaco. Muy bien, entonces, muchas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo en la segunda parte, que es muy interesante, no te la pierdas. Y si te gustó el video, eh, dale like, déjanos algún comentario, o si tienes alguna duda también escríbenos. Nos puedes contactar también y seguir en nuestras redes sociales. Estamos como ACFIF-UNMCM en Instagram y YouTube. Y también nos puedes encontrar en Facebook como Ayudantía de Fisiología y Fisiopatología UNMCM. Listo, sin más que decirles, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.